Hola a todos, mi nombre es Vanessa C. y soy una de las docentes de la materia Lectura, Comprensión y Producción de Textos que está acompañándolos en esta modalidad virtual. En las clases anteriores ya tuvieron la oportunidad de introducirse un poco a los diferentes tipos textuales y de trabajar la noción de secuencia textual. Vieron que en todo texto, si bien pueden convivir varias secuencias con su organización o su estructura interna, generalmente siempre hay una que predomina. Por ejemplo, un texto de carácter explicativo puede incluir una secuencia narrativa, pero la secuencia textual que predomine seguramente va a ser la explicativa. En la clase de hoy vamos a hablar exclusivamente de las secuencias argumentativas. Bueno, para arrancar, tenemos que hablar un poco de qué entendemos por argumentación, ¿no? Por definición, se entiende a la argumentación como una acción del lenguaje a través de la cual se busca convencer o persuadir al destinatario. El objetivo de la secuencia argumentativa es convencer al lector o al destinatario. El enunciador apela directamente al destinatario. En este tipo de secuencias se pone en relieve la subjetividad del autor. ¿Por qué decimos que se pone en relieve la subjetividad del autor, no? Porque justamente en este tipo de textos no hay una búsqueda de objetividad, como si lo pueden llegar a encontrar en un texto del tipo explicativo, ¿no? Acá, en los textos argumentativos o en una secuencia argumentativa, el autor toma postura ante un hecho o un tema e intenta convencernos de su verdad. Entonces, la intención comunicativa de las secuencias textuales argumentativas es la de convencer. Básicamente, y a muy grandes rasgos, se intenta convencer de que un punto de vista es más válido que otro. Y se convence a través de razones, o lo que vamos a ver ahora como argumentos. Hablando un poco de esta intención comunicativa propia del tipo textual argumentativo, la de convencer, persuadir, ¿qué tipo de textos se les vienen a la mente a ustedes cuando hablamos de esta característica, ¿no? La de convencer o persuadir? Seguramente, tal vez no, pero por ahí sí, lo primero que se les viene a la mente es la publicidad. Muchas pautas publicitarias, ya sea quizás de manera más directa o de manera más indirecta, intentan convencer al destinatario de ese mensaje de algo, ¿no? Por ahí una publicidad gaseosa intentará convencernos de que es mejor tomar esa gaseosa que otra, o de X producto. Algunas publicidades intentan vendernos servicios, otras intentan convencernos de la utilización de determinado producto. Por lo tanto, muchas de estas publicidades podrían encuadrarse dentro del tipo textual argumentativo. En otros medios podemos identificar este tipo de secuencias, por ejemplo, en artículos periodísticos, en notas editoriales, en una crítica literaria. En todos estos podemos identificar secuencias argumentativas, ¿no? Secuencias que tienen una estructura y que una de sus características o su intención comunicativa es la de convencer. En el ámbito académico predominan justamente los textos argumentativos, ¿no? También van a encontrar muchos textos explicativos o que se mueven en estos dos polos, donde un texto quizás tenga secuencias explicativas y secuencias argumentativas, siempre va a predominar alguna. Textos, por ejemplo, géneros, por ejemplo, como el ensayo o la monografía. En el ámbito jurídico también podemos encontrar este tipo textual, estas secuencias textuales, por ejemplo, en una sentencia, en una apelación, ¿no? Todos son textos, nuevamente, que tienen una intención comunicativa, que es la de convencer, la de persuadir, ¿no? De un punto de vista determinado. Seguimos. Obvio que hay muchos más textos, si nos ponemos a pensar vamos a encontrar un montón de lugares donde podemos dar con este tipo textual, pero por último quiero hacer referencia en el ámbito de la política, ¿no? En el ámbito de la política seguramente les sonará mucho esto de convencer, persuadir. Podemos también encontrarnos con estas secuencias textuales. Por ejemplo, en un debate político o en cualquier pauta de campaña política. Pero el debate es algo más representativo de esta estructura de secuencia argumentativa que ahora en un ratito vamos a ver cómo está compuesta, ¿no? Antes de esto, para recapitular hasta acá un poco, entonces dejamos claro que el texto argumentativo tiene la intención de, por si no quedó claro, de convencer y apela al destinatario, ¿no?
toma una postura ante un tema y la defiende con argumentos. Se pone en relieve la subjetividad del emisor, ¿no? Predominan este tipo de secuencias la cita indirecta, la inclusión de la palabra de otros. Se incluye la palabra de otro mediante el uso de voces, a veces de manera directa, otras de manera directa, muchas veces de forma difusa, ¿no? A fines argumentativos, el enunciador se apropia de esas voces, de esas palabras, como para que quede más en evidencia todavía la postura que tiene él ante un tema, ¿no? Las convierte en suyas. Ahora que ya vimos qué es una secuencia argumentativa o de qué se trata, cuál es la intención comunicativa de este tipo de secuencia, podemos hablar de cuáles son los componentes, ¿no?, de esta secuencia argumentativa, cuál es su estructura. Vamos a ver. La estructura de la secuencia argumentativa está compuesta básicamente por 4 elementos. Por un lado tenemos la hipótesis. La hipótesis es la idea fundamental en torno al tema sobre el cual se reflexiona. Es la postura que se toma ante un tema determinado, la premisa de la que el autor intenta convencernos, ¿no? Puede aparecer esta al principio o al final del texto o puede desprenderse de la lectura de todo el texto. Es muy importante que esta hipótesis esté formulada de una forma clara, ya que esta va a ser el núcleo de toda la secuencia y en base a esta se va a desarrollar toda la argumentación que viene después. Luego tenemos los argumentos, que son los que sostienen la hipótesis. A partir de este planteamiento que hicimos de la hipótesis, damos comienzo a la argumentación propiamente dicha. Se nos van ofreciendo, ¿no?, argumentos de distintos tipos, ejemplos y otros recursos que tienen siempre como fin darle fuerza a esta opinión que defendemos. Los argumentos son las razones estratégicas que utilizamos para sostener nuestra hipótesis. Presentados algunos de nuestros argumentos que sostienen la hipótesis, abrimos lugar a la dimensión polémica. En esta dimensión polémica vamos a encontrar contraargumentos. ¿Qué son los contraargumentos? Son razones justamente contrarias a las que acabamos de presentar, ¿no? Estos contraargumentos son opiniones en partes que contradicen los argumentos que sostienen nuestra hipótesis. En esta dimensión polémica se presentan contraargumentos para luego refutarlos, ¿no?, presentando otras razones que invaliden estos contraargumentos. Eso es lo que llamamos refutación de los contraargumentos. La refutación, o esto de invalidar las ideas contrarias a la que uno pretende defender, es muy importante. Recordemos que el objetivo es convencer de nuestro punto de vista. Que esta refutación sea sustentable nos va a acercar más a nuestro objetivo. Por último, en la estructura tenemos la conclusión. No, esta es la última parte de nuestra secuencia argumentativa, en donde se da una síntesis de las ideas principales que hemos recorrido a lo largo del texto y también en donde se reafirmará la hipótesis que presentamos. Bueno, vamos a ver ahora un pequeño texto para identificar esta estructura de la secuencia argumentativa que acabamos de ver. El texto comienza así. Los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Eso no me lo negarán ustedes. Ya no son solo una distracción para los catalogados frikis, incluso el creador de la Nintendo ha dicho, los videojuegos nos hacen mejores. A pesar de esto, son diversos los sectores que no apoyan esta opinión. Por eso catalogan los videojuegos de perjudiciales y no dudan en decir que empeoran la educación de los niños. Y eso es una mentira tan grande como los billetes de 300. Hasta acá, si vemos, tenemos una introducción donde se nos presenta de alguna manera el objeto, el tema del que va a tratar este texto, que no es más ni menos que los videojuegos, como nos queda claro en las primeras líneas. También queda claro acá cuál es la postura del autor referentemente a este tema, cuando nos presenta ya en el segundo párrafo de que hay sectores, diversos sectores, ¿no?, que no apoyan esta opinión de que los videojuegos nos hagan mejores, sino que catalogan a los videojuegos como perjudiciales en la educación de los niños. ¿Y cuál es la postura del autor ante este tema? ¿No? La deja muy en claro cuando dice, y esto es una mentira tan grande como los billetes de 300. ¿Qué quiere decir? Que la opinión de él sobre si los videojuegos son perjudiciales o no es que no, que los videojuegos no son perjudiciales ni empeoran la educación de los niños.
Fíjense también cómo en estos primeros párrafos el autor incluye las voces de otros y de alguna manera se apropia de lo que estos dicen para reforzar aún más su punto de vista o su opinión. Es así como en el primer párrafo habla del creador de Nintendo y de esta frase que dice: los videojuegos nos hacen mejores. Bueno, hasta acá tenemos presentado el tema y cuál es la opinión que él pretende defender o de la que intenta convencernos o de la que va a intentar convencernos a lo largo de este texto. Vamos a ver entonces ahora cómo continúa el texto. Nos habla del por qué. El por qué esto de que los videojuegos sean perjudiciales es una mentira, ¿no? Los videojuegos estimulan una parte del cerebro que mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. Tenemos ahí un primer argumento de por qué los videojuegos no son perjudiciales. Incluso estaría dando a entender que estos son saludables, ¿no?, para mejorar la rapidez mental en los jóvenes. Si uno quisiera darle mayor peso a este argumento, podría, ¿por qué no?, utilizar otra voz, alguna voz referente, alguna autoridad, de algún referente de la medicina o algún referente en el área de este tema que se intenta defender con este argumento de la rapidez mental en los jóvenes. Seguimos un poco más y nos vamos a saltear algunas partes, pero tenemos también seguido a esto la presentación de un contraargumento. El punto malo de este tema es que pueden ser adictivos como todas las otras formas del ocio. Entonces, por un lado, nos hablan de que da cierta agilidad mental en los jóvenes, que estimulan una parte del cerebro, y por el otro lado, el contraargumento sería que estos pueden volverse adictivos. Adelantamos un poco y vamos a otro punto en contra: es el empeoramiento de la vista debido al exceso de horas delante de la pantalla del televisor o del portátil. Otro punto en contra para esta hipótesis que él pretende sostener. ¿Se acuerdan cuando hablamos al inicio de que los textos argumentativos eran subjetivos, ¿no? Apuntaban a una subjetividad y quedaban claras las marcas, de alguna manera se veían las marcas del enunciador? Bueno, justamente esta es una, ¿no? Yo a los 12 años ya jugaba con mi consola a matar marcianitos. En este caso, el enunciador utiliza un argumento de una experiencia personal como para invalidar la otra opinión. Esto no quiere decir que sea verdad, ¿no? Siempre recuerden que se trata de convencer independientemente de cuál sea la verdad. Bueno, continúa el texto, pero no todo lo que rodea al mundo de los videojuegos es negativo, porque consolas como la famosísima Nintendo Wii ayudan al niño a la percepción de su alrededor y en la movilidad de las muñecas y de las manos. Otro punto a favor de este método es que a los niños les parece muy divertida. Bueno, acá tenemos la refutación de estos contraargumentos que presentamos sobre el daño que ocasiona la vista. Puede o no ser una refutación de contraargumentos sólida o no. Eso es lo que hará que nos convenza o no de la premisa que nos plantea, ¿no? Este es solamente un ejemplo muy chiquitito, pero para que se entienda un poco de esta estructura que vimos antes. Acá tranquilamente se puede ver que hay una hipótesis planteada, que hay argumentos que sostienen esa hipótesis. También están los contraargumentos, ¿no? Ahí se abre toda esta dimensión polémica, se terminan refutando estos argumentos y pasamos a la conclusión. ¿Qué dice la conclusión? Como todos sabemos, las innovaciones son el pan nuestro de cada día y nos ayudan en la vida cotidiana. Es decir, son buenas. Los videojuegos son innovaciones importantísimas que cada día aportan cosas nuevas y en un futuro nos deparará agradables sorpresas. Bueno, nuevamente en la conclusión hay una argumentación donde se hace una analogía entre las innovaciones, ¿no?, y la alimentación, lo bueno que es alimentarse y lo bueno que son las innovaciones, y al ser los videojuegos innovaciones, por semejanza decimos que también son buenos. Y así, en líneas generales, es como podemos identificar en un texto esta estructura de la secuencia argumentativa. Bueno, chicos, esto fue un breve repaso de lo que conlleva una secuencia argumentativa. Recuerden, sin embargo, que tienen los textos teóricos correspondientes a esta temática, los tienen en el Drive, así de donde vienen sacando todo el material para leer. Así que lean la bibliografía correspondiente. Yo en este gráfico ahora les estoy dejando cuáles son los textos por las dudas, pero también tienen
la guía de lectura que está también en el Drive de la materia. Saben que si tienen alguna consulta o duda sobre el tema que trabajamos hoy, pueden consultarlo en las comisiones con cada uno de sus docentes en las respectivas comisiones que se armaron.